Muy buenos días a todas, a todos los que hoy se encuentran conectados a este webinar que desarrollamos en el marco del anteproyecto de revisión de la norma lumínica que hoy se encuentra ya iniciada su etapa de consulta pública. Tenemos algo por ahí aproximado de 90 personas que a esta hora se han conectado con nosotros. Esperamos, la mayoría desde sus casas, quizás tomándose una rica taza de café, un té, y poder compartir con ustedes esta cordial invitación que hacemos en el nombre del Ministerio del Medio Ambiente. Saludar entonces a cada uno de ustedes que se están conectando a lo largo de todo el país. Nosotros los estamos invitando a una actividad que es parte de muchas otras que también hemos programado, así es que quizás alguno de ustedes tenga interés también de participar de alguno de los otros eventos que vamos a realizar, ya se los vamos a comentar. Primero que todo, comentarles que vamos a tener estas palabras de saludos iniciales, principalmente en nombre del Ministerio, del jefe de la División de Calidad del Aire, ya en unos minutitos más. Principalmente el día de hoy, el conocer de voz de profesionales del Ministerio de Medio Ambiente partes importantes que son, que se tienen que tener en consideración al proceso de elaboración de una norma. En este caso, una norma como esta de revisión de, de lo que es la norma lumínica. Vamos a conocer entonces el procedimiento de elaboración desde una mirada más jurídica, el marco jurídico. Vamos a tener una presentación breve sobre la etapa de consulta pública, en qué consiste, cuáles son sus objetivos y obviamente cuáles son los canales de participación que hemos propuesto para este proceso. De todas maneras, entrar en profundidad y mucho más desarrollado el anteproyecto de revisión de la norma lumínica. Y también, por último, una presentación sobre el análisis general de impacto económico y social, el denominado AGIES, que se elaboró para este anteproyecto de norma en particular. Una serie de presentaciones que forman parte, digamos, de elementos que entendemos muy relevantes a la hora de entender este proceso. Y obviamente un segundo gran bloque que vamos a invitarlos a ustedes de preguntas y respuestas para ir resolviendo dudas respecto a las presentaciones que ustedes van a conocer. Esta actividad ustedes tienen la posibilidad de chatear con nosotros a través del link de chatear. Les pedimos que lo utilicen para comentarnos desde dónde se están conectando, si tienen alguna, esperamos que no, alguna dificultad técnica o realizar comentarios generales. También tiene la opción de hacer preguntas y respuestas, es decir, preguntas en el link de preguntas y respuestas. Eso lo pueden hacer en el transcurso del desarrollo de cada una de las presentaciones sin ningún inconveniente. Después las vamos a tener la ocasión de recoger esas preguntas. Así es que invitarlos a que utilicen ese link de preguntas y respuestas para justamente hacer consultas. Todas estas presentaciones que ustedes van a conocer, así como la grabación de este evento que ya comenzamos a grabar, va a estar disponibilizado en la plataforma de consulta ciudadana del Ministerio de Medio Ambiente. Ahí aparece el link consultasciudadanas.mma.gov.cl. Bueno, así es que, hecha esta invitación, vamos obviamente a dejar abierta, ya lo tenemos ahí en las imágenes, los saludos del jefe de la División de Calidad del Aire del Ministerio de Medio Ambiente, don Marcelo Fernández. Marcelo, gusto de saludarte y todo tuyo para tus palabras de saludos. Muchas gracias, Gabriel. Antes que todo, muy buenos días a todos y a todas las que nos acompañan. Estoy viendo que tenemos casi 160 personas, estoy realmente impresionado. Les quiero decir que para el Ministerio del Medio Ambiente esta revisión de la norma lumínica es un tema relevante. La protección de los cielos nocturnos para observación astronómica es probablemente uno de los desafíos más importantes que nos toca enfrentar como Ministerio del Medio Ambiente. Como ustedes bien saben, la norma lumínica tiene más de 2 décadas
fue publicada por allá por el año 1998 y su primera revisión se realizó el año 2013. Esta norma históricamente había sido aplicada en 3 regiones, que son la región de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Sin embargo, desde el 2019 podríamos decir que se alinearon los astros, haciendo alusión a la astronomía. Se alinearon los astros porque ocurrieron dos grandes cosas o dos grandes hitos que están íntimamente relacionados y que nos permiten hoy día estar muy contentos con lo que estamos haciendo, porque se incorporó también el Ministerio de Ciencias a este trabajo de protección. Y les cuento por qué. El año 2019 se publicó la ley que crea las áreas con valor para la observación astronómica. Esa ley es una ley que le da la atribución al Ministerio de Ciencias para la creación de estas áreas. El Ministerio de Ciencias formó un grupo de especialistas que le permitió avanzar en la definición de estas primeras áreas, y el decreto que las crea va con firma de Ciencias y de Medio Ambiente. Por lo tanto, ese es el primer gran hito que nos permite, como decía, aumentar el nivel de protección en esta zona. Y en paralelo, nosotros como Ministerio de Medio Ambiente iniciamos un proceso de revisión de la norma lumínica. Como les decía, la última revisión la hicimos en el año 2013, ahora iniciamos un nuevo proceso en el año 2019, y nos queremos enfocar en tres grandes objetivos de esta norma, que para nosotros va a ser una nueva norma de contaminación lumínica, y que son los siguientes. El primero es que nosotros queremos aumentar las exigencias para las luminarias en zonas de observación astronómica. ¿Eso qué significa? Nosotros tenemos el diagnóstico de que lo que tenemos implementado hasta ahora no es suficiente y tenemos que avanzar en forma bastante más agresiva con un proceso de recambio de luminarias en aquellas zonas que sean determinadas con valor para la protección astronómica. Ese es el primer objetivo de esta nueva norma de lumínica. Segundo, nosotros queremos extender esta norma a todo el país. Y esa es una gran cosa, porque tiene un enfoque preventivo. Nosotros queremos que en el futuro, cuando esta norma esté publicada, todo recambio de luminarias apunte a luminarias que protegen los cielos nocturnos. Por lo tanto, pasamos de una norma que tiene 3 regiones de aplicación a una norma de alcance país, donde se establecen exigencias mucho más grandes en las zonas de protección astronómica. Y el último objetivo es un objetivo que se vincula fuertemente también con lo que hace el Ministerio del Medio Ambiente, porque incorpora la protección de la biodiversidad en nuestro país. Esto de verdad nos tiene tremendamente contentos, nos tiene tremendamente orgullosos haber podido sacar este anteproyecto con todos estos cambios. Muchas veces las revisiones de normas son bastante superficiales, se hacen ajustes menores. Bueno, yo les quiero decir que esta revisión de normas es una revisión de normas bastante profunda y que va alineada con la creación de las zonas de protección astronómica. Con todo esto, estamos seguros que al final de esta década vamos a estar a otro nivel en lo que significa la protección de los cielos nocturnos, la protección de la biodiversidad, incluso con beneficios importantes en la salud de las personas, porque la iluminación también tiene que ver con la salud de las personas. Bueno, dicho todo eso, no me queda más que insistir en que como Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Ciencia que estamos trabajando, con los observatorios astronómicos, con la gente de biodiversidad que nos ha ayudado en la elaboración de este anteproyecto. Estamos, como digo, muy contentos por los avances que están detrás de este anteproyecto. Nosotros tenemos el compromiso de la ministra de Medio Ambiente, del subsecretario de Medio Ambiente, de sacar adelante este proceso en esta administración. Por eso que con esta consulta pública, cerrada la consulta pública, vamos a ir con el proyecto definitivo al Consejo de Ministros. Queremos dejar este tema completamente ordenado porque es un tema, como decía, de primera prioridad para este ministerio. Les doy las gracias por la presencia, por estar escuchando ahí, y bueno, y espero que las presentaciones que vienen ahora les puedan aclarar los detalles de lo que significa este anteproyecto. Muchísimas gracias. Muy bien, teníamos a don Marcelo Fernández, jefe de la División
de calidad del aire de nuestro Ministerio de Medio Ambiente. Muchas gracias, Marcelo, por los saludos, las palabras iniciales. Comentarles que hoy, 4 de mayo, ya vamos bordeando casi los 200 personas que se están conectando, muy contentos por esta gran recepción de este tema, que sabemos que despierta pasión, es un tema interesante para muchos, para nosotros, obviamente, como ministerio ya lo anticipa el jefe de la división, lo anticipaba en sus palabras, un importante avance, ¿cierto?, de lo que es este cuidado y abordar este tema para algunos nuevo también, como es la contaminación lumínica. Ahí están, entonces, los saludos y también proyectando los contenidos de las principales presentaciones que van a estar. Lo repito para las personas que se están conectando en este minuto, ¿cierto? Tenemos estas presentaciones en la voz de distintos profesionales del Ministerio del Medio Ambiente. Ya voy a dejar entonces de compartir y muchas gracias, Marcelo, y invitar a nuestra primera panelista, profesional del Departamento de Regulación Ambiental de la División Jurídica, María Soledad Traus. Si puede, ahí estamos con María Soledad ya. Y puedes iniciar, por favor, María Soledad, compartir tu pantalla para esta primera presentación. Son todas primeras presentaciones de corte breve, de tal manera de luego abocarnos a lo que es conocimiento del anteproyecto propiamente tal. Perfecto. María Soledad, se ve correcto y se te escucha muy bien. Así es que yo te aviso si es que estamos con el tiempo acotado. Ya. Bueno, buenos días a todos y todas. Mi nombre, como dijo Gabriel, es María Soledad Trauf. Soy abogada del Departamento de Legislación y Regulación Ambiental de la División Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente. Y el día de hoy les voy a exponer acerca del procedimiento para la elaboración del anteproyecto de norma de emisión, elaborado a partir de la revisión del Decreto Supremo número 43, que establece la norma de emisión para la regulación de la contaminación lumínica. Bueno, a lo largo de mi presentación voy a abordar básicamente 3 aspectos. El primero de ellos es qué regular, el segundo, por qué modificar la norma existente, y el tercero, cómo regular. En cuanto al qué regular, es importante considerar que al tratarse de una norma de emisión, lo que se busca es precisamente prevenir y controlar las emisiones que va a generar una actividad determinada. En este sentido, el artículo 2, letra O de la ley número 19.300 sobre bases generales del medio ambiente define las normas de emisión como aquellas que establecen la cantidad máxima permitida para un contaminante medido en el efluente de la fuente emisora. Por su parte, el artículo 4, inciso primero del Decreto Supremo número 38 del 2012, que es el que aprueba el reglamento para la dictación de normas de calidad ambiental y de emisión, define las normas de emisión como aquellas que establecen la cantidad máxima permitida para un contaminante medido en el efluente de la fuente emisora, cuya presencia en el ambiente en ciertos niveles pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental. Bueno, lo que busca regular el anteproyecto es el control de las emisiones provenientes del alumbrado exteriores, de manera de evitar y controlar, de prevenir y controlar la luminosidad artificial, y de esta forma vamos a proteger los cielos nocturnos y la biodiversidad. Ahora, ¿por qué modificar la norma existente? Marcelo ya lo señalaba, pero la verdad es que el aumento sostenido de la contaminación lumínica no solamente está afectando las condiciones naturales de oscuridad, lo que afecta el uso del cielo nocturno para su estudio, para estudiar el universo, sino que también está afectando la contaminación lumínica a la biodiversidad y a la salud humana, por lo que surge la necesidad de modificar la norma existente y ampliar tanto el objeto de la norma como el ámbito de aplicación territorial de la misma. En cuanto al cómo regular, antes de meternos en cada uno de los pasos que uno debe observar al momento de elaborar una norma determinada o de revisar una norma, es importante tener en cuenta que acá lo que estamos haciendo es revisar una norma que existe desde 1998, que en esa oportunidad había sido aprobada mediante el Decreto Supremo número 686 del Ministerio de Economía. Dicho decreto fue revisado por el Ministerio del Medio Ambiente y es a partir de esta revisión que nace
el Decreto Supremo número 43 de 2012, y como ya han transcurrido más de 5 años y el reglamento señala que transcurridos 5 años, o a lo menos 5 años desde la publicación de una norma, se debe revisar la norma, es que el Ministerio del Medio Ambiente resolvió revisar esta norma y se dio inicio al procedimiento. Bueno, en cuanto al cómo regular, antes de meternos en los pasos, es importante considerar que previo a la elaboración de una norma, es necesario que la ministra del Medio Ambiente defina un programa de regulación ambiental. Este programa de regulación ambiental se dicta cada 2 años y lo que contiene son las prioridades programáticas en materia de políticas, planes, normas de calidad de emisión y otros instrumentos de gestión ambiental, y lo que hace básicamente es indicar cuáles van a ser las prioridades regulatorias del Ministerio del Medio Ambiente por ese periodo de 2 años. Una vez que se dicta este programa, procedemos a elaborar el anteproyecto, y para dar inicio a esto se va a dictar una resolución. Esta resolución es dictada por la ministra del Medio Ambiente y se publica en el Diario Oficial. Esta resolución va a ordenar la apertura de un expediente público, va a señalar el o los contaminantes anormal y además va a entregar un plazo para la recepción de antecedentes. El plazo para elaborar un anteproyecto es de 12 meses, pero este plazo es prorrogable cuantas veces sea necesario para dar término al anteproyecto. Durante este mismo periodo también se va a hacer un análisis técnico y un análisis general de impacto económico-social. Este análisis general de impacto económico y social lo que hace es determinar a grandes rasgos, porque la verdad es que más adelante Felipe Gajardo se va a referir a este aspecto, pero lo que hace es determinar cuáles son los costes y los beneficios asociados a un determinado anteproyecto. También durante el mismo periodo de elaboración del anteproyecto se va a conformar un comité operativo y un comité operativo ampliado. El comité operativo va a estar integrado por los representantes de los distintos ministerios, órganos de la administración del Estado y servicios que se encuentren relacionados con los temas que se van a normar. Y también se puede conformar un comité operativo ampliado que va a estar integrado por estos mismos representantes de los distintos órganos de la administración del Estado y por cualquier otra persona natural o jurídica que sea designada por la ministra del Medio Ambiente a proposición del comité operativo. Bueno, una vez que elaboramos el anteproyecto, este va a ser aprobado mediante una resolución. Esta resolución se va a publicar tanto en el Diario Oficial como en un diario de circulación nacional, regional o local, y es a partir de la publicación del anteproyecto que empieza a correr el plazo de 60 días hábiles administrativos para que cualquier persona, natural o jurídica, formule observaciones al anteproyecto. Los plazos en días hábiles se cuentan de lunes a viernes y se exceptúan los feriados. Por lo tanto, no es que sean 60 días más, sino que es harto tiempo, estos 60 días hábiles. En este mismo periodo también se va a solicitar la opinión al Consejo Consultivo del Ministerio del Medio Ambiente y a los consejos consultivos regionales. Bueno, una vez terminada esta etapa, nosotros vamos a revisar cada una de las observaciones que se hayan formulado, vamos a ponderarlas y vamos a responderlas, y vamos a proceder a elaborar el proyecto definitivo de norma. Este proyecto definitivo de norma va a ser sometido al pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, quien le va a proponer al presidente de la República el proyecto definitivo, y de ahí se procede a la firma del decreto, tanto por el presidente como por los ministros que corresponden, que en este caso, ¿verdad?, es la ministra del Medio Ambiente y el presidente de la República. Luego se procede al trámite de toma de razón y a su publicación en el Diario Oficial, y es a partir de la publicación en el Diario Oficial que empiezan a correr los plazos para deducir las reclamaciones que estimen convenientes en caso de que consideren que la norma es ilegal y le genera un perjuicio. En cuanto a los principales hitos normativos de este proceso, bueno, se trata de un anteproyecto que fue priorizado en el Programa de Regulación Ambiental para el periodo 2020-2021, fue iniciado mediante resolución exenta número 330 de 2019, fue objeto de 2 ampliaciones de plazo, y finalmente fue aprobado mediante resolución exenta número 238 de 30 de marzo del presente año. Existen distintas instancias de participación ciudadana, a esta se va a referir Gabriel,
más adelante, y son básicamente el comité operativo ampliado y la consulta pública, donde no solamente van a intervenir todas aquellas personas naturales y jurídicas que quieran formular observaciones al anteproyecto, sino también los consejos consultivos del Ministerio del Medio Ambiente y consejos consultivos regionales. Bueno, esa era la presentación que les tenía preparada para el día de hoy. Espero haya sido de su agrado, que haya sido clara y que atenta a cualquier duda que puedan tener en la materia. Muchas gracias, María Soledad Trau, profesional del Departamento de Regulación y de la División Jurídica de nuestro ministerio. Fue muy ajustada a sus tiempos, así que agradecer a María Soledad por aquello. Y inmediatamente vamos a una segunda presentación, esperamos también así de breve, y esa brevedad la tengo que hacer yo, porque justamente me toca compartirles a ustedes aspectos que tienen relación con la participación ciudadana de este proceso normativo. Así que me voy inmediatamente a la presentación y les pido que mis colegas puedan confirmarme que la presentación se está viendo correctamente. ¿Se me confirman? Perfecto. Me dicen por interno que sí. Saludo a los colegas que están tras bambalinas, que nos apoyan en este webinar. Más de 230 personas ya conectadas. Agradecer a cada uno de ustedes que se estén dando este tiempo para conocer este proceso. Ahora, en lo particular, la participación ciudadana en la etapa de consulta pública, que es una de las instancias de participación que tiene el proceso de elaboración normativa. Ya mencionaba respecto de la participación de los consejos consultivos, lo que es el comité operativo ampliado, pero esta en particular es una etapa que todo proceso de elaboración normativa cuenta. Y tiene como objetivo la consulta pública principalmente difundir, recabar opinión, analizar aquellas observaciones que ingresan y también dar respuestas a estas observaciones. Entendemos como la consulta pública como un mecanismo de participación formal, que es de carácter público y también organizado. Así es que ahí están concentrados los principales objetivos que tenemos como ministerio en el marco de un proceso de consulta. Hoy día estamos difundiendo, pero con el objetivo detrás de que efectivamente ustedes puedan opinar si así lo estiman conveniente, de manera informada, opinar entregando sus observaciones y planteamientos por escrito. Y estas observaciones las queremos analizar con nuevos equipos técnicos, revisarlas, ponderar si es posible incorporarlas para este anteproyecto, y obviamente toda aquella revisión queda materializada luego en una respuesta que pretendemos entregar de manera organizada. ¿Cuáles son los plazos que se han definido? Los plazos están definidos por el Decreto Supremo 38 que mencionaba María Soledad hace un momento, que es el reglamento que obviamente regula el proceso de dictación de las normas de calidad ambiental y de emisión. Y establece 60 días hábiles para esta etapa de consulta pública. Ya se inició el día 26, este lunes recién pasado, 26 de abril, y está concluyendo el lunes 22 de julio del presente año. Es decir, tenemos todavía 79 días corridos. Dice 87 días corridos porque es todo el proceso. Son 60 días hábiles, total 87 días corridos de consulta pública. Hoy día ya llevamos 79 días corridos para el cierre para ese 22 de julio. También mencionar los canales que se han dispuesto para que ustedes puedan realizar sus observaciones, planteamientos a este anteproyecto. Documento que ya se encuentra disponibilizado en esa misma plataforma. La van a escuchar reiteradas ocasiones, puesto que ahí es donde hemos concentrado toda la información, los antecedentes, el estudio AGIES, que ya próximamente lo va a presentar Felipe. Bueno, Consultas Ciudadanas concentra toda la información. El anteproyecto lo podrán descargar. Las actividades de participación que ya les voy a señalar como esta, también están difundidas a través de esta plataforma. El acceso al expediente público, es decir, toda la información para que la ciudadanía pueda dar sus opiniones de manera informada. Ahí está consultasciudadanas.mma.gov.cl. Hoy día, sobre todo en pandemia, obviamente privilegiar estos canales telemáticos. También tenemos como tradicional
las oficinas de parte distribuidas a lo largo del país en las secretarías regionales ministeriales del medio ambiente o de nuestra subsecretaría ubicada acá en Santiago. Así es que todas las oficinas de partes también pueden recibir las observaciones o planteamientos de instituciones, de personas naturales, así cualquiera lo estime conveniente. Pero siempre nosotros privilegiando obviamente la plataforma, porque al pocos horas, generalmente nos demoramos 24 horas para revisar todo lo que nos va llegando. Si está en forma y está correcto, obviamente quedan publicadas y ustedes van a poder ver las observaciones que ya están ingresando a esta plataforma. Hoy día, hasta ayer teníamos 5 registros. Ustedes pueden ver las observaciones que hoy día están llegando en línea. Comentarles que hemos diseñado, obviamente, en la situación en que nos encontramos hoy de cuidar nuestra salud, es que las actividades virtuales son lo que hemos privilegiado. Y hemos diseñado un amplio abanico de alternativas con distintos focos de actores y también horarios y días dispersos de tal manera que podamos concitar la atención y la posibilidad de que la gente pueda sumarse. Sabemos que hay una brecha que es lógico, la actividad presencial nunca es posible de reemplazar, es vital, es importante. Sin embargo, hoy día tenemos que cuidarnos, así es que estamos en la lógica de poder desarrollar estas actividades de manera virtual. Uno de los beneficios que nos trae las actividades virtuales, lo hemos visto ya para otros procesos, es que efectivamente pueden conectarse mucha gente desde lugares remotos de nuestro país. Ya hoy día tenemos a esta hora 230 personas. Les aseguro que no tenemos 230 personas sentadas en una sala cuando hacemos procesos de consulta, porque obviamente lo hacemos en distintos lugares y la verdad que lugares que no dan esa capacidad o eventualmente las personas tienen más dificultades de traslado. Esas son las cosas buenas y malas, la verdad, que tiene sus bemoles, pero a lo menos en esta lógica de propiciar instancias de interacción con la ciudadanía están estas actividades. Fíjense, ya iniciamos una con los consejos consultivos regionales y comités ambientales comunales a lo largo del país. Eso ya lo hicimos la semana pasada, ahí el 29 de abril. Hoy día un webinar abierto a todo público. El día 13 de mayo, es decir, ya la próxima webinar estará dirigido al sector público. Entendemos que hay un ámbito en que afecta la regulación que estamos proponiendo y también, además del sector privado, es el sector público. Así es que vamos a hacer una actividad con ellos, así también aquellos otros que están vinculados a distintos aspectos, como, por ejemplo, la actividad de la biodiversidad o la actividad astronómica. Fíjense, tenemos el día 19 un conversatorio donde vamos a invitar a otros panelistas, la mirada de otros sectores, para que no sea siempre el ministerio el que esté dando cuenta respecto a este tema. Sabemos que hay muchos actores, instituciones que tienen mucho que decirnos sobre la afectación o la relación entre la contaminación lumínica y diversas actividades en nuestro país. Así es que ahí está el abanico. Esto va a está siendo actualizado y publicado en nuestra plataforma. Hasta el momento pues, se puede observar 2 de las actividades, pero ya el día de mañana con seguridad van a estar disponibilizados los próximos 2 eventos que estamos programando. Actividad de difusión, obviamente, siempre vamos a estar realizando a través de redes sociales. Hemos estado difundiendo a través de gestión de prensa, de nuestras autoridades, ministras, subsecretarios, los CEREMIs en regiones. La verdad que estamos siempre propiciando distintas iniciativas. Ya por ahí tenemos próximo la Semana de la Luz, así es que hay una actividad de corte internacional que vamos a tratar de privilegiar y tratar de difundir también este anteproyecto. Así es que aquí ven ustedes algunas notas que ya han salido y una plataforma que Felipe Loaiza, que ya pronto viene en su presentación, nos va a comentar también, que es una plataforma que da cuenta respecto de temas importantes en materia lumínica. Así es que todas las actividades de difusión que estamos haciendo desde el nivel central o también desde regiones. Y concluir con esta lámina que da cuenta respecto de lo que hacemos con las observaciones. Ya lo comentaba, todo lo que nos llega lo tenemos que analizar y ponderar.
y vamos a generar respuestas. Estas respuestas no son inmediatas, nos llegan muchas, son cientos de observaciones que nos llegan generalmente en cada proceso, por tanto lo tienen que revisar los equipos técnicos, no siempre es la misma persona que lo revisa, son distintos equipos. Las respuestas que vamos a publicar en la plataforma respecto de los planteamientos, observaciones que nos lleguen, va a ser después de 45 días hábiles posterior a la fecha de cierre, es decir, de ese 22 de julio vienen los 45 días hábiles. Ahí es que queremos tener ya publicado en la plataforma de consulta las respuestas a esas observaciones. Eventualmente eso se prorroga porque depende de la cantidad de envergadura y hay situaciones que a veces ameritan que nos demos un poco más de plazo. Siempre lo vamos a publicar esos nuevos plazos, pero ese es los tiempos que nos hemos propuesto inicialmente. El texto definitivo, así como esta respuesta y el texto definitivo de cuando termina este proceso, también lo vamos a publicar para que personas puedan ir viendo cómo desde un anteproyecto, de una propuesta de regulación ambiental, después concluimos, después de varios meses, concluimos con una norma ya publicada en el Diario Oficial, ¿cierto? Con todos los procedimientos que indicaba María Soledad en el marco normativo, ¿cierto? Concluir con un decreto supremo, una normativa que esté vigente para todo el país. Bueno, ahí ya concluyo con esta presentación, segunda presentación sobre la participación ciudadana en la etapa de consulta pública. Inmediatamente ya tengo que invitar a nuestro colega Felipe Loaiza. Si puedes activar tu cámara, Felipe. Ahí lo tenemos con un extraordinario fondo, Felipe. Oye, hay una cifra que a mí me impactó de las cosas que el departamento de Felipe, que es Ruido, Lumínica y Olores, difundía hace un tiempo a través de redes sociales. Decían ustedes, menos del 1% de la población de Chile vive en zonas con cielos oscuros. ¿Ah? Eso que nosotros podemos distinguir cuando estamos en el campo, cuando vamos de vacaciones, o cuando estamos en las regiones del norte, que hoy día hay mucha gente en el norte que no está conectada, y se va alejando de la luz y puede ver ese fondo estrellado, así como el que tienes tú, Felipe. Menos del 1% en nuestro país, eso es una cifra increíble. Bueno, Felipe, si puedes ver cómo estamos con tu audio. Y puedes compartir ya tu pantalla, por favor, para que iniciemos. Felipe, ya les comentaba, departamento profesional, departamento de Ruido, Lumínica y Olores, de la División de Calidad del Aire de nuestro ministerio, y quien va a tener la misión de contarnos detalles, ya él va a tener mucho más tiempo para contarnos detalle del instrumento que hoy está en consulta pública. Justamente esta revisión de la norma lumínica. Así que, Felipe, ya se ve tu pantalla, pero no te escucho todavía. ¿Me escuchas Sí, ahí? ahí sí, Felipe. Todo tuyo. Tienes Perfecto. 20 minutos. Buenísimo. Muchas gracias, Todo tuyo. Gabriel. Muchas gracias a todos los que están conectados. Cifras bien preocupantes las que justamente señalaba Gabriel, menos del 1% de los chilenos podemos ver las estrellas durante la noche y tenemos que alejarnos mucho hoy en día para poder justamente ver un cielo como el que yo tengo de fondo, que lo pongo de fondo para que justamente se den cuenta de la magnitud de lo que nos estamos perdiendo hoy en día. Bueno, hoy yo les voy a hacer una presentación en detalle del anteproyecto que estamos hoy en día revisando y de este anteproyecto que estamos sometiendo a consulta pública para que ustedes puedan tener toda la información y informados puedan hacer todos sus comentarios, consultas a través de las plataformas que ya les hemos ido presentando. ¿Mm? Como primera cosa quisiera compartirles esta definición sobre contaminación lumínica porque muchas veces no sabemos qué es la contaminación lumínica. Si bien en las regiones donde hoy en día aplica la norma se tiene bien claro qué es la contaminación lumínica, al menos se tiene una idea visualmente de qué es, ¿cierto? Y de cuáles son algunos de los impactos que tienen. En todo el resto del territorio nacional muchas veces no sabemos qué es lo que está ocurriendo o miramos al cielo simplemente y vemos que no se ven las estrellas y no sabemos que justamente eso es contaminación. ¿Mm?
Entonces, la definición que nosotros hemos ido trabajando con el tiempo, que se adecua obviamente a nuestra gestión, es que la contaminación lumínica es la luminosidad artificial, que es el contaminante, ¿cierto?, que hemos identificado, y que por ciertas características como el color, la distribución, o sea, hacia dónde se envía, ¿cierto?, y los niveles de iluminación que produce, genera impactos en el cielo nocturno, en la biodiversidad y también tiene impactos en la salud de las personas. Entonces la imagen ustedes pueden ver ahí digamos, cómo es la distribución de esta contaminación lumínica, ¿cierto? Hay una parte hacia abajo de esa luminaria que es realmente la luz que nosotros vamos a utilizar para iluminar las calles, por ejemplo, que es lo que se requiere, y todo lo que se va fuera de esa área, ¿cierto? Va llegando a otros lugares donde no se quiere. Por ejemplo, ingresa a las casas, ¿cierto? O se va directamente hacia el cielo generando muchas veces este brillo del cielo que es como una de las expresiones, ¿cierto?, de contaminación lumínica. Acá les presento una imagen. Felipe, te perdimos la voz, el audio y te congelaste, por lo que veo. Vamos a dar unos segundos. Ahí, Sí, ahí volviste. sí, disculpa. A ver, déjame solucionar el problema. Si no, en un minuto te congelaste, pero bueno, mientras solucionas ahí el problema, comentarle, ya tenemos 240 personas conectadas a lo largo del país. Nos saludaron desde la región de Coquimbo, mucha gente, Yapel, La Serena, Canela, también de la zona centro, O'Higgins, de la región metropolitana de Valparaíso nos saludaron, y del sur, los lagos, por ahí vi saludos. Buenísimo. Ahí Ya, se Felipe, escucha bien, estamos. ¿cierto? ¿Se ve bien? Ahí sí se te escucha bien y volviste a la presentación. Ya, buenísimo. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, como les decía, hace un tiempo se obtuvieron estas imágenes ¿cierto? De la contaminación lumínica en distintos lugares, en distintas partes del mundo. Y esta imagen es bien, bien elocuente en cuanto a cómo se ve la contaminación lumínica. En la imagen estamos viendo que las nubes están iluminadas, ¿cierto? Siendo que la iluminación de las ciudades se supone que está hecha para las calles, ¿cierto? Para las personas, para poder transitar por las calles y a veces, no sé, por no caernos, que todos podamos ver lo que está pasando en la ciudad, ¿cierto? Para realizar nuestras actividades. Sin embargo, ahí tenemos las nubes iluminadas por la luz de la ciudad, lo cual es simplemente un derroche, ¿cierto? Una luz que se bota a la basura, ¿cierto? Energía que se bota a la basura. Entonces, la pregunta que nos hicimos hace mucho tiempo, ¿por qué nos preocupamos de la contaminación lumínica? Ahí María Soledad ya les comentaba un poquitito que tenemos esta norma lumínica que ya, y Marcelo también, ya tenemos esta norma lumínica desde hace 20 años, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nos preocupamos en un principio, a mediados de los 90, de la contaminación lumínica? Y esto es básicamente porque en el norte de nuestro país existen condiciones privilegiadas como las que existen en muy pocas partes del mundo para poder realizar actividad astronómica. Y de hecho, en nuestro país, dentro de esta década, con los megaproyectos que se están instalando, 3 megaproyectos que se están instalando en el norte de nuestro país, nuestro país va a concentrar cerca del 70% de la observación astronómica de todo el mundo. Entonces, es un lugar con condiciones muy privilegiadas, ¿cierto? Y a mediados de los 90 ya se veía que la contaminación lumínica iba a ser un problema. Entonces ahí nosotros podemos ver una imagen del norte y cómo las condiciones de cielo permiten ver claramente todo lo que está ocurriendo hacia el espacio, como por ejemplo esta imagen que nosotros vemos desde el Observatorio Paranal en el norte de nuestro país. Ahora, hace un tiempo nosotros comenzamos a tomar conocimiento sobre impactos que ya no solamente estaban asociados a la astronomía, ¿cierto? Sino que también estaban asociados a la biodiversidad y específicamente en este caso a la golondrina de Mar Negra, o también a fardelas, ¿cierto? A distintas especies y aves marinas que han estado muy golpeadas por la contaminación lumínica.
y que año a año van, muriendo, ¿cierto?, producto del impacto que tiene la luz. La norma lumínica, como les decía, aplica solamente en estas 3 regiones, por lo tanto, hay lugares donde no aplicaba la norma lumínica y por lo tanto, da el ingreso fuerte que tuvo el cambio de tecnología, ¿cierto?, a la LED, que cuando entró era muy, muy blanca, ¿cierto? Y con esto quiero decir, no que la LED sea el problema, sino que es el contenido de la luz LED blanca, fría, la que genera este problema, y por eso también quiero hacer este énfasis, porque después les voy a comentar cuál es el tipo de luz que justamente estamos incorporando en esta norma que nos va a ayudar a justamente proteger a la biodiversidad que también está siendo muy golpeada por la contaminación lumínica. Entonces, en este sentido, nosotros estamos incorporando justamente dentro de esta revisión una mirada en este objetivo. ¿Mm? Ahora, nosotros dentro de la propuesta de anteproyecto que estamos sometiendo hoy en día a consulta pública, una de las propuestas más grandes al incorporar justamente este objetivo de protección de la biodiversidad hace que la norma ya no sea solamente concentrada en estas 3 regiones que son astronómicas, ¿cierto? Que son Antofagasta, Atacama y Coquimbo, sino que se convierte en una norma nacional, en una norma lumínica para todo el país y que busca dar una protección por contaminación lumínica a todas las regiones del país. Sin embargo, tenemos que hacer el énfasis también en que esta norma tiene exigencias especiales para áreas especiales, y lo decimos así bien, bien claro, porque hay ciertas áreas que son las que tienen alguna vinculación ya sea con astronomía o con biodiversidad que requieren una exigencia y un tratamiento especial. Y ahí les voy a explicar bien en detalle cuál es ese tratamiento. ¿Mm? Entonces, como primera cosa, aspecto que se está modificando en esta norma lumínica, ¿cierto? Es su objetivo ambiental, que hoy en día estaba asociado a la calidad astronómica de los cielos, ¿cierto? Pero que hoy en día también va a buscar la protección de la biodiversidad. En ese sentido, nosotros tenemos una aplicación territorial de la norma, como les decía, de 3 regiones. Hoy en día estamos yendo a todo el territorio nacional, sin embargo, estamos definiendo áreas que requieren una protección especial, como son, por ejemplo, las áreas astronómicas, ¿cierto? Áreas de protección de la biodiversidad, como son, por ejemplo, reservas nacionales, parques nacionales, santuarios, etcétera. Y también zonas que están asociadas, son las zonas de reproducción asociadas a los planes de recuperación, conservación y gestión de especies que están amenazadas por la contaminación lumínica. Cabe señalar que respecto de las áreas de protección de biodiversidad, ¿cierto?, las que yo les comentaba, también se va a hacer un tratamiento especial y se va a diferenciar de todas las áreas que tenemos en nuestro país, que también son, digamos, son varias áreas las que tenemos en nuestro país, de aquellas áreas de esas mismas categorías, pero que están relacionadas o vinculadas justamente a estas especies porque por la amenaza de la contaminación lumínica que pudieran tener. Ahora, ¿cómo se controla la contaminación lumínica? Hoy en día la norma vigente nos plantea, digamos, de manera general, 4 grandes exigencias, ¿cierto? 3 de estas asociadas como a prácticamente todos los alumbrados, ¿cierto? Alumbrados públicos, ¿cierto? De las calles, de plazas, de estadios, industriales también. Y tenemos otro tipo de fuente que son las pantallas publicitarias, ¿ya? Esas tienen un límite especial. Sin embargo, si nos concentramos en estas otras 3 exigencias, ¿cierto? La dirección, que tiene que ver con que no se envíe luz hacia el cielo, la intensidad, ¿cierto? Controlar los niveles de iluminación para poder evitar la sobreiluminación de las ciudades, que también es un factor importante a controlar, y el color, que el color es justamente lo que nosotros hemos identificado como uno de los puntos que fundamentalmente tenemos que trabajar en esta revisión, producto de que hemos visto a través de todos los antecedentes que hemos recopilado y que forman parte del proceso de revisión, es el factor que está generando el problema de la contaminación lumínica mayormente en la astronomía y en la biodiversidad. Entonces, como primera cosa, estas 3 exigencias, ¿cierto?, que tenemos ahí, dirección, intensidad y la asociada a las pantallas publicitarias, se van a extender a todo el territorio nacional, pero de la misma forma en que hoy en día se encuentran en la norma actual. Ya no hay cambio en ese sentido. Sin embargo, la exigencia asociada al color es la que vamos a cambiar fundamentalmente. Hoy en día la exigencia de color nos dice que aplica ciertos límites para el espectro
de la luz, ¿ya? Entonces se aplica un límite asociado a a la porción ultravioleta, el infrarrojo cercano, pero hemos visto que el azul, justamente como les decía, es el mayor problema, y ahí es donde estamos concentrando justamente la diferencia, y ahí estamos proponiendo que ese límite, que hoy en día es un 15% respecto del rango visible en todo el territorio nacional, pase a ser un 7% de la porción azul del espectro, y en las áreas de protección especial pasa a ser un 1% de la porción azul del espectro. Entonces, con esto lo que estamos haciendo en términos prácticos, ¿cierto?, es que estamos convirtiendo la luz, que hoy en día en muchos casos era blanca fría, ¿cierto? En algunos casos, si es que tenía mucho contenido azul, incluso pasaba a ser directamente azul la luz, ¿cierto? Estamos pasando a una luz más bien cálida en todo nuestro país. ¿Mm? Y por otra parte, respecto de los alumbrados deportivos, también estamos incorporando esta variable de color, porque hoy en día el alumbrado deportivo no la tiene. Entonces estamos incorporando en el alumbrado deportivo esta variable, pero también haciendo una diferenciación entre distintas clases de recintos deportivos. Entonces, las clases 1 y 2, según esta norma internacional, ¿cierto?, estamos proponiendo un 20% de la porción azul del espectro, y en las clases 3, un 15% de la porción azul del espectro, que es lo que hoy en día conocemos como el límite actual de la norma lumínica. Como referencia, las clases 1 y 2 corresponden a grandes estadios que tienen transmisión por televisión, y por eso requieren de una mayor cantidad de luz azul, ¿ya? Eh, Sin embargo, la clase 3 corresponden a recintos deportivos recreacionales como multicancha y cosas de ese estilo, ¿cierto? Que simplemente se puede reducir un poco más la porción azul del espectro, dadas las necesidades que tiene cada uno. Ahora, algo súper importante a considerar es que, además de esa restricción que estamos incorporando, ¿cierto?, a este tipo de alumbrado, también estamos incorporando una restricción horaria. Y esta va para el alumbrado deportivo y también para el alumbrado publicitario. La restricción que estamos proponiendo es que este tipo de alumbrados no funcionen más allá de las 12 de la noche en todo el territorio nacional. Sin embargo, para el alumbrado deportivo específicamente, también hemos propuesto que en aquellos casos que se realice un evento, por ejemplo, que tenga el permiso, no sé, de la intendencia, de la delegación regional, de la municipalidad, por ejemplo, un evento grande, ¿cierto?, pueda seguir funcionando más allá de las 12, pero siempre es acotado a esos casos. Entonces, como regla general, la idea es que todo el alumbrado de este tipo se apague a las 12 de la noche, ¿ya? Porque muchas veces pasaba de que, no sé, una multicancha de un barrio, por ejemplo, se mantenía encendida toda la noche sin que nadie, por ejemplo, estuviera desarrollando alguna actividad deportiva. Entonces, la idea es que justamente evitemos ese tipo de contaminación que viene de este tipo de alumbrado, ¿ya? También algo que estamos trabajando fuertemente en esta revisión es fortalecer justamente el control preventivo, que hoy en día se hace a través de una certificación previa a la instalación. Sin embargo, vemos que se pueden hacer muchas otras cosas también antes de que la luminaria se instale. Una vez que se instale la luminaria, ya es muy difícil el cumplimiento, porque es muy complejo volver a, sobre todo proyectos de recambio tan grandes, ¿cierto? Es muy complejo poder hacerlas volver al cumplimiento. Por lo tanto, la idea es que prevengamos justamente estos problemas a través de la certificación, claramente, pero también pudiendo controlar la certificación de estas luminarias en la comercialización de los productos, ¿cierto?, que se comercialicen ya con la certificación, y también incluso en una etapa previa de proyecto, que también se pueda revisar en esa etapa antes de que se le den ciertas autorizaciones para antes de instalarse. Obviamente la fiscalización en este caso sigue manteniéndose radicada en la Superintendencia del Medio Ambiente. Sin embargo, esta parte preventiva está radicada en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC. Ahora, para ir finalizando, les quiero comentar un poco cuál es el esquema de cumplimiento de esta norma lumínica, ¿cierto? Cuándo tendrán que cumplir cada una de las fuentes que están instaladas en todo el territorio nacional, o aquellas que se instalen o se recambien, ¿ya? Entonces, en todo el territorio nacional nosotros estamos proponiendo de que para fuentes existentes, o sea, aquellas que estén instaladas hoy en día en todo el territorio nacional, el recambio sea al término de su vida útil. O sea, cuando el proyecto ya deba recambiar, ahí van a tener que cumplir con la norma lumínica. Y para fuentes nuevas, que son aquellas instaladas después de la entrada en vigencia de la norma, que está propuesto en un año desde la publicación en el diario oficial,
que el cumplimiento de la norma sea a 2 años desde la entrada en vigencia. Entonces, con esto le estamos dando un sentido de gradualidad justamente a todo el territorio nacional para que se vaya cumpliendo esta norma lumínica y como bien decía Marcelo, en un plazo, en un cierto plazo de años, ¿cierto? De 10 años, quizás de 15 o 20, todo el país ya se haya acogido a esta norma lumínica que estamos proponiendo hoy en día, pero que sea asociado al recambio. Ahora, como ya le adelantábamos, se hizo un trabajo bien importante en conjunto con el Ministerio de Ciencia en la declaración de ciertas áreas que son de interés de astronomía, entonces que son las llamadas áreas astronómicas. Estas áreas astronómicas se trabajaron a través de un consejo asesor que generó el Ministerio de Ciencia y que propuso finalmente 3 áreas o 3 grandes áreas astronómicas asociadas a sitios astronómicos que están ubicados en el norte del país. Entonces, en este sentido, esas áreas astronómicas se concentran justamente en la zona astronómica de nuestro país, ¿cierto? Que es el norte. Entonces se identifican 3, una que es Antofagasta Interior, Antofagasta Costa y Atacama Coquimbo. Ahora, cada una de estas áreas astronómicas se define en función de la comuna que se encuentre dentro de los 150 kilómetros desde el sitio astronómico que define esta área astronómica, ¿cierto? Entonces ahí podemos identificar en esta tabla que yo les muestro todas las comunas que se encuentran dentro de esta área astronómica divididos por región, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Entonces, ahora, nosotros para poder dar justamente este sentido de gradualidad, hemos visto que hay ciertas comunas que por estar más cerca de estos sitios astronómicos pueden generar mayor impacto que aquellas que están lejanas. Entonces hemos definido comunas cercanas, que son aquellas que están entre 0 y 100 kilómetros desde el sitio astronómico, y comunas lejanas, que son aquellas que están ubicadas entre 100 y 150 kilómetros desde el sitio astronómico. Entonces las comunas cercanas son todas las que ustedes ven en la primera línea, las comunas lejanas son todas las que ustedes ven en la segunda línea. Y en la tercera línea ustedes ven aquellas comunas que están fuera de esas áreas astronómicas. Entonces con esto estamos haciendo que justamente 19 de las 33 comunas de las 3 regiones astronómicas deban cumplir con ciertas cosas especiales que ahora les voy a mostrar. Entonces, este es el esquema que parece un poquito complicado, ¿cierto? La tabla, pero ahí les voy a ir comentando bien en detalle, el esquema que tenemos para el cumplimiento de áreas de protección especial. Entonces tenemos que para ciertas áreas que son, por ejemplo, áreas de protección de biodiversidad que yo les mencionaba que eran vinculadas a especies amenazadas por contaminación lumínica, las zonas de reproducción de los planes recoge y las áreas astronómicas de comunas cercanas, en esas áreas solamente las fuentes que sean existentes, o sea, aquellas que están instaladas hoy en día hasta que la norma entre en vigencia, tendrán que cumplir con la norma al término de su vida útil, pero con un plazo máximo de 5 años. Es decir, si es que, por ejemplo, dentro del transcurso, desde que se inicie la vigencia de la norma, ya cuando se recambien, por ejemplo, antes de los 5 años, por ejemplo, si se deben recambiar al primer año de entrada en vigencia de la norma, bueno, ahí van a tener que estar cumpliendo con la norma igual. Pero tienen ese plazo máximo de 5 años para poder adecuarse a la norma en estas áreas en particular. Por otro lado, en las áreas astronómicas de comunas lejanas, que era el listado que yo les mostraba ahí, y también las áreas de protección de biodiversidad no vinculadas a especies amenazadas, en estas se tendrá que cumplir con la norma al término de la vida útil. Se utiliza el mismo esquema, digamos, para todo el territorio nacional. Y también tenemos una salvedad, que aquellas fuentes que son existentes especiales, ¿cierto? Que obviamente por estas características especiales como la sodio de alta presión o sodio de baja presión, que todavía están instaladas en gran parte de nuestro territorio, ¿cierto? Como cerca del 50% más o menos de las luminarias que están instaladas en nuestro país siguen siendo de estas tecnologías, o también LED cálidas con menos de un 7% de azul, esas también lo podrán hacer al término de su vida útil o al recambio. Y por otra parte, las fuentes nuevas, o sea, aquellas que se instalen luego, una vez que se inicie la entrada en vigencia de la norma, ¿cierto? Este tipo de fuentes van a tener que ingresar cumpliendo con la norma lumínica inmediatamente, ¿ya? Entonces, con esto, como les decía, estamos tratando de dar un sentido de gradualidad y enfocando justamente el esfuerzo de recambios en zonas que realmente lo necesitan hoy en día, que son más bien prioritarias en este sentido. Finalmente, les quiero hacer una invitación a
a pensar este nuevo paradigma que estamos nosotros incorporando con esta nueva norma lumínica, que hoy en día habíamos hablado de la iluminación de las ciudades, ¿cierto? Buscando la eficiencia, buscando que la luminaria que nosotros instalemos haga el mejor uso de la energía, ¿cierto? Que sea eficiente solamente. Sin embargo, con esta norma lumínica nosotros estamos incorporando también una variable de sostenibilidad que tiene que ver con una luz que no solamente hace un uso eficiente de la energía, ¿cierto? Sino que también genera una buena calidad de vida urbana y también no tiene impactos ambientales que obviamente ya lo hemos ido identificando durante toda esta presentación. Entonces la invitación es justamente a eso, a que pensemos este nuevo paradigma de iluminación sostenible, a que veamos qué es lo que también nosotros podemos hacer desde nuestras casas o desde nuestro escritorio, ¿cierto? Aquellos que estén, por ejemplo, en alguna municipalidad o en algún otro servicio, o que tengan que pensar algún sistema de iluminación, ¿cierto? Que piensen justamente en estas variables, en la variable de una iluminación sostenible. ¿Mm? Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti, Felipe Loaiza, profesional del Departamento de Ruido, Lumínica y Olores de nuestro Ministerio de Medio Ambiente. Muchas gracias por tu clarísima presentación y vamos a tener ya, luego de esta última que nos viene, de la última presentación, vamos a tener el bloque de preguntas y respuestas para aquellos que ya han hecho muchas consultas a través de el icono preguntas y respuestas y algunas también se han realizado por el chat. Yo les pediría, por favor, que hicieran sus preguntas a través del icono pregunta-respuesta. Quiero invitar inmediatamente a don Felipe Gajardo. Muchas gracias, Felipe Loaiza. Vamos a que active su cámara. Felipe Gajardo, ahí lo tenemos y puedes ya ir compartiendo tu presentación. Felipe es profesional del Departamento de Economía Ambiental de la División de Información y Economía Ambiental de nuestro ministerio. Así es que a él, en esta última presentación, se les ha pedido que nos pueda hacer una breve síntesis de algo que es mucho más complejo y más extenso, así que el desafío es grande para ti, Felipe, de lo que es el análisis general de impacto económico y social, un estudio que siempre acompaña a la elaboración de instrumentos de regulación ambiental como esta norma. Así es que, Felipe, 10 minutos para ti. Muchas gracias. Hola a todas y todos los cerca de 250 pude ver personas que se encuentran conectadas hoy en día. Mi nombre es Felipe Gajardo, como bien me presentaron, del Departamento de Economía Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, y mi misión es contarles en breve, es todo un desafío, lo que es el análisis general de impacto económico social, el AGIES que le denominamos. Entonces, en mis 10 minutos presentaré lo que es el AGIES, la metodología del AGIES para esta revisión de norma de emisión de lumínica y los resultados a los que llegamos. Bueno, la SOLE presentó muy bien lo que es este tema más regulatorio, pero solo para profundizar, desde la ley 19.300 y el decreto supremo número 38 del año 2012 del Ministerio del Medio Ambiente, se requiere un análisis general de impacto económico-social, de que a continuación vamos a nombrarlo siempre como AGIES, para la dictación o modificación de las normas ambientales. Entonces, el AGIES sirve como apoyo, tanto para este momento, ¿cierto?, de la participación ciudadana, pero también para las tomas de decisiones en el Consejo de Ministros. Aquí en este esquema, que también ya fue presentado, solo para ubicar dónde se encuentra el AGIES, está anteproyecto, luego participación ciudadana, proyecto definitivo y se publica. Estamos en la primera, ¿cierto? Anteproyecto en el circulito rojo. Allí se encuentra el AGIES. En términos generales, el AGIES evalúa los costos y los beneficios asociados al cambio en las emisiones por una fuente regulada. Esto es respecto a lo establecido en una línea base. ¿Con qué me refiero con línea base? Es la conformación de todas las fuentes reguladas que se quieren regular. Se tiene que identificar y cuantificar y encontrar a lo largo de todo el territorio nacional en un horizonte de evaluación de tiempo, que en esta AGIES es 2021-2032, y así identificamos todas las fuentes reguladas. Luego, se quiere hacer un cambio en las emisiones de esas fuentes reguladas para que cumplan con la norma de emisión. En este caso, la revisión de la norma de emisión. Entonces se genera un escenario regulatorio. La diferencia entre el escenario regulatorio y la línea base va a conllevar costos y beneficios, y eso es lo que el AGIES busca identificar, cuantificar y valorizar. En este caso particular,
cuando hablamos de línea base, nos referimos al parque proyectado de luminarias, ¿ok? Entonces, identificamos las luminarias, ya vamos a hablar cuáles, pero a lo largo de todo el territorio nacional, la proyectamos en el tiempo hasta el 2032, y a esa le denominamos línea base. Pero para que esta línea base cumpla con la revisión de la norma de emisión, generamos un escenario regulatorio y por tanto necesitamos hacer recambios de luminarias, recambios en la composición tecnológica de las luminarias para que cumplan con el escenario regulatorio, en tanto dirección, en tanto intensidad, en tanto emisión de luz azul, como bien lo planteó mi tocayo Felipe. Entonces, el recambio de estas luminarias nos va a generar costos asociados y beneficios asociados. Finalmente, en tanto podamos cuantificar y valorizar estos costos y beneficios, podemos llegar a un análisis costo-beneficio, el ratio beneficio-costo que se le denomina. Entonces, en términos de la metodología de este AGIES, el primer gran paso fue determinar la línea base y su proyección, ¿ya? Es decir, identificar luminarias públicas, industriales, deportivas y publicitarias, en tanto cantidades, en tanto ubicación geográfica a nivel comunal, en tanto las tecnologías de esta y sus potencias en watts. Teniendo eso, podemos entonces efectuar los recambios de luminarias en los términos que plantea la revisión de la norma de emisión, en tanto dirección, intensidad, luz azul y restricción horaria. Los recambios de luminaria, lo que hacemos es recambiar esa tecnología que se encuentra en línea base por una que cumpla con estas variables. Siempre manteniendo, y esto es un supuesto, lo que es la eficacia lumínica, es decir, los lúmenes watts de esa luminaria. Entonces, va a suceder, como vamos a ver más adelante, que de una luminaria con una tecnología menos eficaz, es decir, que ocupa más potencias para iluminar, la vamos a recambiar por una que, por ejemplo, LED, que requiere menos potencia. Entonces, claro, eso va a generar ahorros o costos. En términos de los costos, estamos contemplando la inversión o la instalación de estas luminarias que cumplan con la regulación, los costos de operación de estas luminarias, en términos de horas de uso y sus potencias, mantención y limpieza de las luminarias, y por cierto que la fiscalización y control que está en los órganos competentes, la superintendencia, la SEC. Y en relación a los beneficios, contemplamos ahorros, como los que les acabo de mencionar. Cuando era una luminaria de tecnología menos eficaz y pasa a una que cumpla con la regulación, se van a generar ahorros en operación, pero también en mantención, en tanto la tecnología menos eficaz requería de muchas más mantenciones, o cambio de ampolletas, por ejemplo. El hecho de que se genera ahorro en operación también involucrará menor generación de gas de efecto invernadero, CO2 equivalente. Y también contemplamos un beneficio cuantitativo en términos de mejorar las condiciones para la observación astronómica. Como muy bien se señalaba anterior a mí, el aumento del brillo artificial de los cielos hace que muchas veces el ejercicio astronómico, los telescopios, se pueda verificar una pérdida en el costo económico de estos telescopios, en este caso particular de 4 metros de diámetro. Entonces, uno, sabiendo, por ejemplo, desde la OPCC que ha aumentado la contaminación lumínica en zonas que están dentro del área de protección especial, que ha aumentado un 4,5%, uno entonces puede relacionar una pérdida en el valor económico. Entonces, si mejoran los cielos producto de esta regulación, entonces podríamos hablar también de que hay un beneficio en la observación astronómica. Y por cierto que hay un conjunto de beneficios cualitativos que por disponibilidad de información no podemos cuantificar ni valorizar, pero por cierto que existen, y es correcto entonces que también los mencionemos. En términos de datos, bueno, es todo un desafío. De dónde obtuvimos esta información es desde los trámites eléctricos de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, para lo que eran las luminarias públicas, para industrial el trámite eléctrico 1, para deportivos del Instituto Nacional de Deporte, para publicitarias, OOH publicidad, en términos de letreros luminosos, pantallas y letreros iluminados. Todo esto en términos de número de luminaria, ubicación geográfica a nivel comunal, tipo de tecnologías y potencias asociadas. No dispongo del tiempo para explicarles cómo nos fue con todas ellas, solo lo podemos ver si quieren en los comentarios o cuando ustedes dispongamos de otros momentos, pero de 3 de estas 4 sí tenemos la información. El mundo industrial, por los altos grados de incertidumbre de la información, no pudimos disponer para hacer el AGIES.
aunque si ustedes revisan el documento AGIES, en la sección anexos, pueden encontrar un ejercicio de la AGIES, o sea, del modelo para una empresa específica, en donde sí se dispone información en lo que les acabo de mencionar. Para proyectar la línea base, y esto lo voy a pasar muy en breve, proyectamos para las públicas, dado que tenemos información de cómo ha crecido el parque y cómo se ha comportado la tecnología del parque, es decir, la introducción de la LED. Para el 2014 y 2019, entonces pudimos proyectar. Esto no es así para deportiva y publicitaria. En deportivas solo contamos con la información de estadios grandes, recintos deportivos como del tipo 2 y 3. Entonces allí estimamos no estimamos un crecimiento de esos recintos. Y para publicitaria tampoco consideramos un crecimiento de ese recinto. Bueno, esto lo explicó Felipe, pero para que en rigor se entienda el AGIES, lo que obligamos en el AGIES es un recambio de luminaria en las áreas de protección especial desde LED del decreto 43, es decir, tecnologías que cumplen hoy con el decreto 43, hacia una que cumpla con el LED del 1% de luz azul en el espectro radiante para las luminarias públicas, y para las luminarias publicitarias y deportivas desde el aluro metálico, que es lo que existe hoy en día, hacia LED. Y en el resto del territorio, desde luminarias públicas, LED sin criterios que existirían hoy en día, en los criterios de dirección, intensidad, luz azul, hacia una LED del 7% en la luz azul, y publicitaria deportiva hacia una LED. Y bueno, para efectos de la GIES, entra en vigencia en el año 2022, en el área de protección especial, la regulación, y claro, y para el 5º año, en las luminarias existentes del área de protección especial, es en el año 2027. Entonces, yo sé que no me quedan muchos minutos, voy a tratar de hacer lo más rápido que pueda. Esta es la composición del parque de luminaria. Está en líneas continuas y en discontinuas. Las líneas continuas son las de línea base, y las discontinuas es el escenario regulatorio, lo que estaría sucediendo consecuencia de esta regulación. Entonces, solamente para mostrar lo principal, si se fijan en la línea café o rojizo, es el crecimiento de las LED, sin criterio, en todo el territorio nacional. Si vemos la línea continua, esta mantendría creciendo en el tiempo. Sin embargo, con el escenario regulatorio, se estanca desde el año 2022 en adelante, por eso se queda una línea estancada discontinua en el rojizo, y lo que sucede es que empieza a introducirse la LED que cumple con el 7% de la luz azul, que es la línea amarilla. Y para lo que es las áreas de protección especial sucede lo mismo, pero desde la LED que cumple con el decreto 43 hacia una que cumple con el LED del 1%, que están en azules. Esto también está hecho para las luminarias publicitarias y deportivas. Las publicitarias, en ambas en realidad, sucede que desde aluros metálicos cambian a LED. Y ahora les cuento en términos de costos y después beneficios. Para los costos contemplamos el escenario más conservador, que es los precios de las tecnologías LED se mantienen constantes en el horizonte de evaluación, pero también contemplamos un escenario en donde los precios LED van decreciendo en el tiempo, dada la evidencia que existe de la introducción del LED entre el año 2014 y 2019. Por lo pronto, en esta figura, que se encuentra en millones de dólares, vemos el aumento en los costos de instalación en color café, en continuo en precios constantes, líneas discontinuas en precios decrecientes, y a partir del año 2027, que es el 5º año, empieza a crecer más los costos, y también podemos ver que los costos de operación y mantención se encuentran bajo el 0, es decir, son ahorros. Hay un ahorro en términos de operación y un ahorro en términos de mantención, ambas menores en magnitud que los costos de inversión para las luminarias públicas. Para lo que es luminarias deportiva y publicitaria, vemos que en este segundo, el publicitario, hay más ahorros en operación que los costos de instalación. Esto por el cambio de aluros metálicos, que probablemente eran potencias sobre 100 watts, a LED de 60 watts. Entonces se generan ahorros. Y en términos de los estadios, los costos de instalación de las luminarias de estadios son mucho más altas en magnitudes que lo que hemos estado hablando para publicitario y pública. Entonces aquí sí se manifiesta los aumentos en costos de instalación de manera importante. Y en términos de beneficios, hay beneficios por menor emisión del gases de efecto invernadero, sobre todo en publicitaria y deportiva, dado el cambio de aluro metálico a LED.
y en beneficios de observación astronómicas también, sobre todo en el año 2027, puesto que ahí se llegan a un porcentaje muy alto, algo así, 80-90% de las luminarias que se encuentran en el área de protección especial. Por cierto que hay beneficios cualitativos, en el documento GIE ustedes pueden ver el mayor desarrollo de estas, en donde se encuentran, por decir algunas, reducción de las alteraciones al ritmo de los ciclos circadianos, esto no por las luminarias de interior, sino que las que se encuentran afuera, de exterior, como las pantallas, por ejemplo, cercanas de los hogares, reducción de alteraciones de las conductas de animales, vimos también la disminución de mortalidad de especies nocturnas como la golondrina de mar, disminución de la posibilidad de accidentes por deslumbramiento para ciclistas y vehículos, peatones, y mejora en las condiciones para el astroturismo, que tiene que ver con el encadenamiento productivo que se genera consecuencia de la mejora en los cielos para el ejercicio astronómico. Pero por lo pronto, dentro de los que son costos y beneficios cuantitativos valorizados, podemos ver en esta figura, en la figura de arriba, cómo aumenta los costos y también los beneficios, y los beneficios están por sobre los costos, en este caso en el AGIES, tanto para el escenario en donde están los precios constantes de LED, que es el escenario conservador, como otros, como por ejemplo cuando los precios son decrecientes en el tiempo. Y en términos de magnitudes, solo voy a nombrar el escenario de precios constantes, los beneficios para el horizonte de evaluación, 2021-2032, en valor presente, llegan a 59 millones de dólares y los costos a 20,5 millones de dólares, lo que nos permite llegar a un ratio beneficio-costo del 2,8. Este en el escenario más conservador. Con precios decrecientes podría llegar hasta 11 el ratio beneficio-costo. Eso es lo que tengo para presentarles. Muchas gracias por su paciencia y por escucharme, y quedo atento si tienen comentarios. Muchas gracias, Felipe Gajardo, bien digo, profesional del Departamento de Economía Ambiental de la División de Información y Economía Ambiental, contándonos sobre el análisis general de impacto económico-social de este anteproyecto. Ahí veíamos los beneficios, lo que se midió, lo que se evalúa respecto de estos importantes beneficios. Y quiero invitar inmediatamente, porque el tiempo corre raudo y veloz, y tenemos muchas, pero muchas consultas por preguntas y respuestas, así es que necesitamos ir rápido al bloque de preguntas y respuestas en este webinar de Anteproyecto Revisión de la Norma Lumínica. Si pueden activar sus cámaras, María Soledad. También tenemos a Felipe, perfecto, muy bien. Por ahí aparece Igor, que está tras bambalina. Igor es jefe del Departamento de Ruido, Lumínica y Olores, y está respondiendo también varias de las preguntas que están llegando, de tal manera de poder ir resolviéndolas, puesto que ya tengo que anticipar que quizás haya consultas que no logremos resolver. Vamos a hacer un gran esfuerzo para que así sea. Sin embargo, comentarles que, poniéndome el parche anterior, tenemos muchas otras actividades que vamos a ir difundiendo a través de la plataforma de consulta ciudadana, de tal manera de ir resolviendo dudas. Algunas de las preguntas o dudas que nos han llegado, tengo que comentar que efectivamente dan como para observaciones, planteamientos que puedan ser ingresados a la plataforma de consultas, a este anteproyecto. Son aspectos bastante específicos, algunos muy técnicos. La verdad que da como para que puedan evaluar y efectivamente hacer su incorporación a la consulta formal a través de su ingreso a la plataforma de consulta ciudadana como observación, la que después va a ser analizada, ponderada y respondida. Bien, inmediatamente vamos a preguntas que nos llegaron de nuestros televidentes, podría decirse, o videovidentes, no sé cómo se diría en webinar, de más de 240 personas que todavía tenemos conectadas, ¿sí? ¿Cuál sería? No sé. Bueno, tenemos a Jimena Muñoz, hizo 3 preguntas, tú las puedes ver también por ahí, nuestros panelistas, algunas, estas son bastante técnicas. Vamos a ver si podemos ir respondiendo raudo y veloz. Jimena nos preguntaba, según la propuesta de distribución espectral, según áreas de protección y resto del país, ¿qué significan en temperatura de color K y reproducción cromática parámetros esenciales para la calidad de vida de las personas? Es una pregunta, la verdad,
bastante técnica. Tenemos a mucha gente muy vinculada al tema lumínico, así que están llegando ese tipo de preguntas. Así que ahí Jimena también nos hizo otra pregunta, si la puedes ver, yo creo que va para ti, Felipe Loaiza. Se está considerando la telegestión para reducir la intensidad de todo el alumbrado público en los horarios sin actividad. Y por último tenemos otra de Jimena. Se realizó una validación con el mercado para asegurar que exista una cantidad suficiente de proveedores que pueda responder a estos requerimientos en alumbrado general y deportivo. 3 preguntas que nos hizo Jimena Muñoz, así es que a ver si por ahí por el lado de Felipe podríamos dar respuesta. Felipe. Sí, claro. Muchas gracias, Jimena, por tus preguntas. Voy a ir viendo cada una de las que nos hicieron. En primer lugar, respecto de la relación que tiene el porcentaje que nosotros estamos proponiendo hoy en día con la temperatura de color, esto lo hemos estudiado en función de las opciones que tenemos hoy en día disponibles en el mercado, y hemos visto que, por ejemplo, como referencia a la norma lumínica actual, que fija un 15% de los límites, podríamos decir que está más o menos similar a 3000 Kelvin, ¿ya? La temperatura de color, que a eso se refiere con los K. Nosotros en esta propuesta de norma lumínica estamos proponiendo, por una parte, un 7% de azul, que eso se podría asimilar a algo como un 2700 Kelvin, ¿cierto? Y por otra parte, tenemos el 1%, que eso podría ser similar a 2200 Kelvin. También hemos visto que hoy en día, si bien en temperaturas más bajas de color, como las del 1%, con tecnologías actuales como las de sodio, la reproducción cromática era muy baja, ¿cierto? Todo se veía prácticamente naranjo hoy en día. Con la tecnología LED, eso ha ido mejorando, entonces se tiene una mejor reproducción de color. Y hemos visto incluso alternativas que existen hoy en día en el mercado, que pueden tener una temperatura de color, por ejemplo, de 2200 con ese 1%, y que pueden estar cercanos al 70% de reproducción cromática. Y así, bueno, hacia arriba el 7% tiene una mejor reproducción cromática también, que está del orden de 70-80, por ejemplo. Mucho mejor a lo que hoy en día tienen las sodios de alta presión o sodios de baja presión, que están cercanas a los 20, más o menos. Respecto de telegestión, la norma no incorpora este elemento, porque esta norma tiene una relación con los reglamentos de alumbrado público, que son del Ministerio de Energía, y todo lo que tiene que ver con el control de los niveles de iluminación están radicados en ese reglamento de alumbrado público. Hoy en día sí, la relación que tiene la norma es que fija un 20% de los niveles mínimos que fijan estos reglamentos de alumbrado público. Ahí está la relación con los reglamentos, pero eso queda radicado en los reglamentos, y que de hecho lo hablan en una parte como sobre eficiencia energética. Y por otra parte también, si es que nosotros hemos explorado si existen opciones para cumplir con la norma lumínica, efectivamente lo hemos explorado, existen opciones hoy en día, obviamente no son tan masivas como lo que hoy en día entendemos como luz blanca fría, por ejemplo, pero al existir, hemos visto que varias de las empresas que hoy en día venden luminarias frías también pueden tener la opción cálida. Entonces solamente vemos que obviamente con esta norma vamos a mover de alguna manera el mercado hacia un mercado que nos presente estas opciones de luminarias cálidas. Entonces hemos hecho esto y existen hoy en día para cumplir con la norma. Bien, Felipe, muchas gracias. Por ahí nos hacía un espectador anónimo, no tenemos su nombre, aparece así como espectador anónimo. Nos pregunta sobre las consultas que se están realizando por este medio. Son parte del proceso de consulta. Tengo que inmediatamente comentar que eso no es así. Las observaciones formales dentro del proceso de consulta se hacen a través de los canales que les mencionamos al inicio, que son eminentemente 2. Se hacen por escrito y a través de la plataforma de consulta ciudadana, consultaciudadana.mma.gov.cl. En este proceso en particular, ahí se registran e ingresan sus observaciones. Y también por oficina de aparte. Son las 2 vías. Estas consultas son más bien para ir aclarando sus planteamientos y pueden hacer luego sus observaciones de manera informada. Bien, por acá tenemos una consulta que nos hacía respecto de espectador anónimo también. ¿Por qué la adaptación a la norma demorará tanto tiempo? Para la biodiversidad, esperar 5 años es demasiado tiempo. Para algunas especies como aves marinas, un solo año con la actual norma representa miles de aves muertas. ¿Quién se hace cargo de sobre todo
con aves protegidas por el Estado. Bien, la dejaría ahí, quizás entre Felipe también y María Soledad nos pueden hablar un poco respecto de esto, de las demoras, de los tiempos que Sí. tiene llevar adelante este proceso normativo. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, esto es una pregunta que incluso ya había salido también en el webinar anterior, que es algo que no han estado observando. Y básicamente esta gradualidad que nosotros hemos dado para el cumplimiento de la norma, tanto para fuentes existentes como nuevas, tiene su objetivo en que la inversión que se tiene que hacer de los proyectos de iluminación también es bien alta. Entonces, tenemos que tener esa cuota de realidad en ese sentido para que se vaya pudiendo cumplir con la norma lumínica. Si no, muchas veces podemos hacer una norma que sea súper exigente y que se tenga que cumplir ahora en el papel, pero en la práctica tal vez no se va a cumplir. Sin embargo, esto es algo que todavía se puede analizar. Como bien saben, esto es un anteproyecto que está en consulta pública, es una observación súper interesante, súper importante y con antecedentes bien duros también. Entonces, yo los invitaría a que puedan hacer esa observación justamente a través de la plataforma para que pueda quedar y nosotros lo podamos analizar en miras, digamos, a la elaboración del proyecto ya definitivo. No sé si quizás quieras complementar algo. Siempre está la posibilidad que lo puedan hacer los panelistas a cualquiera de las consultas que estamos leyendo, que nos han ingresado a través de chat preguntas y respuestas. Y no, solo decir que, claro, que estamos en proceso de consulta, o sea, estamos en la etapa de consulta pública, en consecuencia, cualquier observación que sea ingresada a través de los medios formales va a ser analizada y ponderada y respondida oportunamente y se va a analizar si se incorpora o no, o si se modifica para efectos de la elaboración del proyecto definitivo. Gracias, María Soledad. Bueno, Humberto García nos consulta. Considerando la entrada en vigencia de la nueva norma y su extensión al territorio nacional, se tomó en cuenta que actualmente existen pocos organismos de certificación autorizados para el área de contaminación lumínica y que quizás estos no tengan la capacidad para atender todas las solicitudes de certificación. Sí, o sea, comentar que eso tiene que ver más bien con la implementación de la norma lumínica. Hoy en día, según lo que nosotros tenemos entendido, existen dos laboratorios que son los que realizan toda la certificación de luminaria, que están autorizados para eso por la SEC, que está uno en Valparaíso y otro acá en Santiago, y sabemos también de la misma SEC que se estaba certificando o autorizando otro laboratorio que venía en camino que también era bien grande y hacía para poder hacer este tipo de certificación. Pero por lo mismo también, como les comentaba, tenemos esta gradualidad a incorporar en la norma porque sabemos que la implementación de la norma para todo el territorio nacional va a ser un tanto, es un desafío y por lo tanto incorpora justamente ese periodo de adaptación para que todos puedan cumplir con la norma. Entonces, dentro de ese periodo también es que nosotros vemos que puedan surgir otras alternativas también de laboratorios, por ejemplo, que se puedan ir autorizando en este sentido. Gracias, Felipe. Por aquí Claudia Cerda nos consulta. ¿Qué plazos estima el Ministerio de Medio Ambiente para el establecimiento de las áreas de protección especial? Para saber si un titular de alumbrado industrial le aplican los límites de radiencia del numeral 3.1 o 3.2 del artículo 5. Resulta relevante para el caso de titulares que deban hacer el recambio de luminarias o certificación a través de un laboratorio. ¿Es posible que al momento de publicar la nueva norma se aplique el numeral 3.2 y posteriormente se publique el área de protección especial? Sí, bueno, en ese sentido las áreas de protección especial que yo mencionaba, que eran las áreas astronómicas, áreas de protección de biodiversidad como los parques nacionales y todo eso, y las zonas de reproducción del recoge, todas esas áreas, al menos las de protección de la biodiversidad, ya son las que están reconocidas por el Estado, ya tienen una declaración. Entonces, ese límite del 1% digamos, ya está como definido dentro de donde aplica. Las zonas de reproducción del recoge están asociadas a los planes de recoge, que hoy en día también están en tramitación y que justamente están en paralelo con la revisión, con esta revisión de la norma, y esperamos que justamente esas zonas estén también previo a la entrada en vigencia de esta norma. Y por otra parte, las áreas astronómicas que también están siendo trabajadas por el Ministerio de Ciencia, están también en esta etapa de declaración, de generar el decreto que las fija, y obviamente también las podremos tener antes de que la norma entre en vigencia, justamente para que una vez que ya entre en vigencia la norma tengamos muy bien definido dónde aplica,
cada uno de los límites que estamos proponiendo en la norma. Lo estamos coordinando de esa manera para que se pueda cumplir finalmente en los plazos que estamos proponiendo. Gracias, Felipe. Iván Sáez nos consulta. Estimado, muy buenos días. Deseo consultar si la entrada en vigencia de la nueva norma afectará... Se me corrió. Aquí voy. Si la entrada en vigencia de la nueva norma afectará actualmente la promulgación del decreto 8 de la SEC, considerando que especifica niveles de lumínicos para diferentes situaciones. Sí. Bueno, el decreto 8 tiene que ver con seguridad eléctrica, ¿cierto? De instalaciones eléctricas, y es un decreto de la SEC. La norma lumínica directamente no tiene una relación con ese reglamento, sin embargo, regula como la misma fuente, digamos, porque es un producto eléctrico que se va a instalar. Pero digamos, en este sentido son cosas complementarias, porque eso tiene que ver con un ámbito distinto al que regula la norma lumínica, y obviamente en el futuro van a tener que funcionar de manera complementaria, así como por ejemplo también nosotros tenemos una relación con los reglamentos del alumbrado público que hoy en día están en revisión. Entonces existe una coordinación también obviamente con el Ministerio de Energía para que finalmente todos los documentos, ¿cierto?, no vayan chocando, sino que trabajen de manera armónica para poder dar cumplimiento a cada una de las indicaciones que digan estos decretos. Y solo precisar un poco que el anteproyecto del que estamos hablando no modifica en absolutamente nada el decreto 8, el decreto supremo número 8. En consecuencia, se tendría que dar cumplimiento a ambos cuerpos normativos. Perfecto, excelente Gracias, precisión a esta consulta bien técnica que nos están llegando. Algunas son interesantes como esta del espectador anónimo. Yo la quiero leer, dice, ¿cómo quedan incorporadas las comunas que actualmente cuentan con observatorios y proyectos de expansión? Por ejemplo, la comuna de Calle Larga nos comenta, Observatorio Pocuro. Además de otros observatorios en la región metropolitana, está la región de O'Higgins y observatorios privados, entre otros. Sí. Mira, el trabajo de definición de áreas astronómicas se realizó a través de este Consejo de Áreas que dictó el Ministerio de Ciencia. Entonces ellos hicieron un trabajo bien potente en el sentido de poder definir, por ejemplo, cuáles eran los requisitos que debían cumplir un sitio astronómico para poder ser nombrado como tal, ¿ya? Entonces hay ciertos otros lugares, como por ejemplo los que se mencionaban, que a lo mejor no cumplirían con esos criterios que se ha definido el Ministerio de Ciencias para decir que es un sitio astronómico, por lo tanto tiene que convertirse en un área astronómica. Sin embargo, con la norma lumínica, con esta revisión de la norma lumínica, lo que estamos tratando de hacer es justamente dar una protección adicional, ¿cierto? Que hoy en día no existe en lugares como por ejemplo Calle Larga o en la región metropolitana, con lo cual también estamos de alguna manera buscando que esos beneficios que comentó Felipe, por ejemplo, también se vean en la parte del turismo astronómico u otro tipo de astronomía que se desarrolla en otros lugares del país, no concentrado en el norte. ¿Está sin micrófono, Gabriel? Sí, lo apagué porque de repente aparecen unos ruidos que molestan. Nicolás Valdés, ¿existen zonas Starlight acá en Chile? ¿Se podrá utilizar aquello para evaluar zonas a nivel nacional? Nos consulta, puesto que solo hay 3 zonas con este criterio, pero el territorio tiene extensas zonas que deben tener una calidad similar, nos plantea Nicolás. Sí, hoy en día en nuestro país existen algunas zonas que tienen como un reconocimiento por su cielo, como por ejemplo está la zona donde se ubica el Cerro Tololo, que no recuerdo bien si está por Starlight o Dark Sky Association, tiene una declaración. También estaba el Parque Pan de Azúcar, que tenía otra declaratoria, y algunas zonas en Antofagasta como la Mano del Desierto y otras partes más que están dentro de ahí. Sin embargo, este tipo de certificaciones no son, digamos, no serían como un cuerpo normativo, digamos, eh, para el Estado o una declaración como que nosotros pudiéramos reconocer en ese sentido. Y por eso nosotros nos estamos tomando de otro tipo de declaraciones, como por ejemplo la de área astronómica, que sí es un decreto, digamos, de nuestro país, ¿cierto?
o también, por ejemplo, la declaración de los parques nacionales, ¿cierto? De áreas astronómicas. Nos estamos agarrando de esos tipos de instrumentos a través de los cuales podamos gestionar el territorio y las exigencias que estamos proponiendo con la norma. Ok, Felipe, estoy tratando de seleccionar preguntas como de distintas áreas, algunos con interés en la protección por el tema astronómico, y por acá teníamos unas que también van en la línea de la protección a la biodiversidad, así que vamos haciendo mezcla y algunas más técnicas. Dice, Rodrigo García nos pregunta, ¿cuáles son las especies amenazadas por la contaminación lumínica? Ahí hiciste relación en tu presentación, Felipe, pero hay una pregunta bien específica, ahí podemos hacer algún comentario a Rodrigo García. Sí, comentarle a Rodrigo, muchas gracias por tu pregunta. Hoy en día el Ministerio del Medio Ambiente tiene un proceso de clasificación de especies, donde justamente ahí se reconocen ciertas amenazas que pueden estar afectando la subsistencia de esas especies. Como por ejemplo, en este caso nosotros hemos identificado principalmente aves, ¿cierto? Aves marinas que están muy afectadas por la contaminación lumínica. Y ahí, por ejemplo, se ha hecho un trabajo bien potente a través, por ejemplo, de la ROC y otras ONG como Oikonos, Pantalasa, que nos han entregado antecedentes bien duros respecto de todas las especies que podrían estar amenazadas. Han hecho un sondeo ahí de esas especies que están amenazadas, que principalmente son, por ejemplo, golondrinas, yuncos, ese tipo de especies. Y por el lado no sé más, hacia Juan Fernández, la mocha, la fardela, y obviamente derivaciones, otros tipos de fardelas también que están siendo afectadas. Esas son las que hoy en día nosotros estamos considerando a través de ese proceso de clasificación de especies, que son las que se consideran como amenazadas por la contaminación lumínica, porque claramente lo dicen. Bien, comentar que próximamente, digo ya próxima semana, estaríamos comenzando, o dentro muy poquito, un proceso de consulta para las golondrinas del norte. Efectivamente, un proceso de consulta que es un plan de recoge y va a durar 30 días hábiles, y vamos a hacer ahí estamos tratando de que uno de nuestros webinars puedas cubrir estas dos miradas, ¿cierto? Tanto la contaminación lumínica, que es una de las principales amenazas de esa especie, y como vamos a estar también en consulta respecto de ese plan, vamos a tratar de hacer un evento especial sobre justamente la contaminación lumínica y la afectación a la biodiversidad. Ya estamos en el tiempo y tenemos todavía muchas preguntas. Es lo que me temía. Mucho interés, muchas observaciones. Nos vamos a dar posibilidad de responder estas a través de esta vía. Así es que yo ya me anticipo, no vamos a alcanzar, pero voy a tratar de sobrepasarnos del tiempo que teníamos programado, solo unos breves minutos para tratar de rajuñar ahí lo máximo que podamos, hacer algunas preguntas y con respuestas cortas lo más posible, Felipe, que van Sí. muchas para ti. Y ya vamos luego de estos 5 minutos extra poder hacer un cierre. ¿Habrá aporte económico a través de fondos públicos para el recambio en comunas con menos ingresos a nivel nacional? Nos plantea un espectador anónimo. Sí, o sea, inicialmente en la revisión de la norma, digamos, no está considerado obviamente como aporte, ¿cierto? No viene incorporado a la norma, ¿cierto? Sin embargo, nosotros hemos estado igualmente haciendo las consultas y viendo cuáles son las posibilidades de tipos de fondos que pudieran ocuparse, como por ejemplo de SUBDERE, de fondos nacionales, fondos de desarrollo regional, ese tipo de cosas, ¿cierto? Del Ministerio de Energía, para ver a cuáles se pueden digamos, como echar mano para poder hacer el cumplimiento de la norma. Pero hemos tratado de levantar esa información para poder tenerlo a la vista. Pero esas son, digamos, las vías. Sí, mira, muchas preguntas llegaron y siempre para este tipo de procesos, consultas sobre los temas de fiscalización. Ahí Gonzalo, por ejemplo, nos hablaba del caso de Chañaral con las luces luminarias LED, perdón, y nos preguntaba sobre cómo se fiscalizará a las empresas mineras, pero también hay, así como Gonzalo, muchas otras consultas abocadas respecto del tema de la fiscalización de esta norma. No sé si pues ahí vamos a poder responder muchas de las consultas que llegaron en esa línea. Sí, mira, comentar más que nada que la fiscalización siempre es un desafío de la fiscalización, digamos, de una norma ambiental. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que, digamos, pensar distintas vías a través de las cuales podemos mejorar el sistema que hoy en día tenemos de la fiscalización. Y ahí podemos, por ejemplo, echar mano a lo mejor
a convenios con municipalidades, por ejemplo, como ya se ha hecho en otras normas como ruido, por ejemplo, o a través de entidades técnicas de fiscalización ambiental. Hay hartas vías que podemos explorar para, digamos, para la implementación de esa parte y fortalecer justamente esa fiscalización. Pero ahora lo que les quiero comentar también es que la clave en esta norma, en este tipo de normas, es la prevención. Y por eso mismo nosotros estamos justamente fortaleciendo la prevención con esta norma lumínica y estamos abocando esfuerzos a que todo lo que se pueda hacer antes de que la luminaria se instale, lo podamos hacer. Certificación, control de esos certificados, control de los proyectos que se vayan a instalar en coordinación con otros servicios públicos que desarrollen proyectos y todo eso. Y en ese sentido nosotros también estamos muy abiertos a que si alguien desarrolla un proyecto y tiene dudas de cómo se tiene que implementar o cuáles son los límites, ¿cierto? Estamos abiertos a que nos puedan consultar, a que podamos generar reuniones para que justamente se realice un buen uso de recursos públicos en el cumplimiento de esta norma y en la instalación de proyectos de alumbrado. Gracias, Felipe. Inexorable, el tiempo transcurre y ya tenemos que hacer el cierre de este webinar, lamentando no poder acoger. Sin embargo, tengo que hacer las siguientes precisiones al cierre. Muchas de las observaciones son absolutamente posibles de incorporar, por favor, de manera formal al canal de consultas ciudadanas, a la plataforma, de tal manera que puedan hacer sus observaciones por esa vía. Muchas son observaciones que hablan sobre que hay aspectos que no están considerados en este proyecto, por tanto hacen propuestas y hacen sugerencias o consultan respecto a por qué tal cosa no está. Bueno, son esas justamente planteamientos que pueden ser motivo de ingreso como observación formal. Hay algunas observaciones o planteamientos que nos llegan que tienen que ver con áreas que vamos a abordar en webinars futuros también, tengo que decirlo. Algunas respecto, por ejemplo, de Etiel, que nos preguntaba sobre los manuales de carretera, que tiene que ver con las autopistas urbanas, interurbanas. Bueno, todo lo que tiene que ver con un actor regulado, que es el sector público, va a ser abordado en el próximo webinar el 13 de mayo. Así es que vamos a hacer convocatoria a través de nuestra Ceremi y de nivel central, poder hacer una convocatoria a municipios, a directores de obras, ¿cierto? Y a lo que son los ministerios que trabajan en el ámbito del Estado, ¿cierto? Que tienen que ver con inversión pública en materia luminaria. Así es que vamos a tener especialmente un webinar dedicado a ello. Vamos a poder responder ahí otra gran cantidad de preguntas, otras vinculadas a temas del punto de vista de los regulados del sector privado, ¿cierto? Que mencionaba en la presentación Felipe, los dos Felipe. Bueno, también vamos a tener un webinar dedicado a ello, así que lamentando hoy día quizás no poder resolver alguna de sus preguntas, sí comentarles que los próximos vamos a tener esta posibilidad de abordar estos temas con una mirada un poquito más acotada. Hoy día hicimos una actividad más de línea de lanzamiento a todo público, por tanto nos llegaron muchos planteamientos, observaciones, gente que se conectaba a distintos, diversos temas, y entendemos también que dada la gran recepción, llegamos a tener 250 personas conectadas, obviamente nos llegaron muchas consultas. Así que dicho es aquello, voy a darle el pase rápidamente a los panelistas para sus palabras al cierre. Don Felipe Gajardo, María Soledad, y concluimos con Felipe Loaiza. Muy bien, muchas gracias por estas últimas palabras. Quiero agradecer la instancia y de poder haber compartido con ustedes y poderles haber presentado lo que es la GIES. Quedo atento, si tienen comentarios pueden escribir, así que muchas gracias por el espacio. Les mando un gran saludo. Bueno, igual que Felipe, agradecer la posibilidad de participar en el webinar. Espero que la presentación haya sido clara, que les haya sido de utilidad y bueno, quedamos a la espera de recibir cada una de sus observaciones durante el proceso de consulta pública. Saludos. Gracias, Sole. Bueno, por mi parte también agradecer la convocatoria, la presencia de todas las personas, sus preguntas, dudas que son bien interesantes y la invitación más que nada a que puedan justamente incorporar esas observaciones a través de los portales para que las podamos ver, las podamos responder, ¿cierto? Podamos responder sus dudas y también la invitación a que se unan a los próximos webinars que estamos organizando para que justamente
puedan ir sabiendo cómo va este proceso. Finalmente, una última invitación solamente a que hoy día en la noche ustedes mismos puedan salir a su ventana, ¿cierto?, de su casa, y puedan ver en la noche a ver si es que forman parte de ese 1% que comentábamos que puede ver las estrellas. Y si no, entonces, bueno, la invitación es que justamente trabajemos para que ese 1% sea mucho más. Muchas gracias a todos los panelistas, Felipe Gajardo, Felipe Loaiza, a María Soledad Trau. Por mi parte, bueno, despedirme, agradecer su conexión, su participación. Esperamos en los próximos tener una interactividad a través de micrófono abierto. Hoy día no fue posible, dada la cantidad de personas que tuvimos conectadas, y tratar de resolver el máximo de consultas. Ya tenemos algunos ingresos y observaciones realizadas en la plataforma, la pueden ver, están públicas. Esta presentación, las presentaciones de cada uno de ellos, así como la grabación, va a estar disponible. La grabación a veces nos demoramos más de un día porque tenemos que cambiar a ciertos formatos y después se publica. Así que va a estar disponibilizada, esperamos mañana, en la tarde, la grabación, y hoy día ya en la tarde las presentaciones de cada uno de los panelistas en la plataforma de consultas. Van a poder tener acceso a esta información. Bueno, sin más, y esperando quizás acoger la invitación que nos hizo finalmente Felipe de mirar las estrellas esta noche. Que estén muy bien, hasta la próxima.